Excelentísimo señor embajador Mario Montoya Uribe, embajador de Colombia en la República Dominicana, sus excelencias embajadores acreditados ante el gobierno de la República Dominicana, señores funcionarios diplomáticos y consulares, señores funcionarios del gobierno dominicano, señores ciudadanos de Colombia, que parece que hay un buen número en esta sala esta noche, señoras y señores. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia Colombia, 200 años de tradición democrática. Y es que, como todos sabemos, desde 2009 se iniciaron las conmemoraciones de los bicentenarios de las independencias latinoamericanas, aunque deseamos hacer notar y deseamos hacer la salvedad que muchas veces hace el presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, de que el primer bicentenario se celebró en el 2004, que fue el bicentenario de Haití. Sin embargo, en el marco de las naciones iberoamericanas, desde 2009 conmemoramos las independencias de Bolivia y Ecuador, y continuamos este año con las independencias de Argentina, de Chile, Colombia y México. Y tendremos conmemoraciones durante los próximos 15 años. En la Fundación Global Democracia y Desarrollo también nos hemos incorporado a los otros países e instituciones que desde diferentes ámbitos del conocimiento y la cultura desean aprovechar esta magna ocasión para releer nuestra historia con ojos del presente y mucho más con los sueños del futuro. Entender estas conmemoraciones como momentos de construcción de mitos y construcción de lealtades e identidades nacionales, de pueblos que desean un mejor futuro, un futuro más digno para los próximos años. Esta conferencia, Colombia, 200 años de tradición democrática, será ofrecida por dos distinguidos expositores. Por un lado, el historiador colombiano Alonso Valencia Llano, quien nos honra con su visita esta noche, y por otro lado, el embajador de Colombia en el país, el embajador Montoya Uribe. Podemos, sin duda, volver a ese rico pasado colombiano como una manera de evidenciar sus grandes logros, pero también sus grandes retos. Para iniciar formalmente esta presentación o estas presentaciones, voy a dar lectura a las hojas de vida de ambos expositores. El general Mario Montoya Uribe, oficial del Ejército de Colombia, tiene una amplia formación profesional y una gran experiencia militar. Es egresado de la Universidad de los Andes con posgrado en Alta Gerencia, egresado de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en estudios superiores en Ciencias Económicas y de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en Formación Militar Oficial del Ejército. En su trayectoria militar realizó una serie de cursos de especialización, curso de alto de estudios militares para generales, curso de Estado Mayor para oficiales del Ejército, curso de lancero para oficiales del Ejército, curso de paracaidista, curso básico de inteligencia militar, de especialización en inteligencia militar y curso avanzado de blindados. La experiencia laboral sería muy amplia a recoger. Lo que podemos decir es que el general Mario Montoya Uribe, hoy embajador en la República Dominicana, fue comandante del Ejército Nacional de Colombia en el periodo 2006-2008. Ese alto rango militar con una experiencia de historia conocida por todos y que ojalá tengamos en otro momento ocasión de tratarla, está acompañado de una historia militar que atraviesa todos los niveles que se puede imaginar, desde oficial, Estado Mayor de la 7ª Brigada, comandante de Grupo 5, comandante de brigada, comandante de Fuerza de Tarea, comandante del Comando Conjunto del Caribe, hasta llegar al grado de comandante del Ejército Nacional de Colombia.
Doy paso a la hoja de vida del profesor Alonso Valencia Llano. Es profesor titular de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, donde actualmente ejerce el cargo de director de la sede Pacífico de la misma universidad en la ciudad de Buenaventura, que es el principal puerto colombiano con orientación al Océano Pacífico. Sus estudios los realizó en la misma Universidad del Valle, donde obtuvo el título de licenciado en Historia, continuando sus estudios en Flaxo, Ecuador, donde se tituló como maestro en Historia, mención en Historia Andina. En la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, obtuvo su diploma de estudios avanzados de tercer ciclo y su doctorado en Poder y la Palabra, ambos títulos con mención sobresaliente cum laude por unanimidad. Su experiencia profesional también es muy rica en la Universidad del Valle. Lo lleva a ser director de la carrera de Ciencias Sociales, director de posgrado del Departamento de Historia, decano asociado de investigaciones, posgrado de Facultad de Economía, director de doctorados y otros nombramientos más en la carrera académica. Su experiencia investigativa se inscribe en el campo de los estudios regionales, enfocados hacia el suroeste colombiano y la República del Ecuador. Sus estudios abarcan la historia política, mirada desde la creación de los poderes regionales, desde las perspectivas caudillistas y partidistas, hasta las resistencias sociales que tratan de explicar las dificultades para la construcción del Estado republicano. Esta experiencia del profesor Valencia Llano es recogida en una docena de libros y en cerca de un centenar de artículos. Sus obras más recientes son Dentro de la ley, fuera de la ley, Resistencias sociales y políticas en el Valle del Cauca, Marginados y sepultados en los montes, Insurgencia social en el Valle del Río Cauca, 1810-1830. Actualmente coordina eventos relacionados con el bicentenario de la independencia para el suroeste de Colombia, y acerca de este tema, el cual realizará su presentación de esta noche, sobresalen los siguientes trabajos: el impacto del 10 de agosto en la gobernación de Popayán, el criollismo caleño y la independencia de la gobernación de Popayán, la oposición popular a los proyectos independentistas de las élites del sur de la Nueva Granada. Estamos en presencia de dos dignos representantes de la República de Colombia, con quienes damos inicio al bicentenario en la República Dominicana. En la primera parte tendremos la presentación de Su Excelencia el Embajador de Colombia en la República Dominicana. Muchas gracias. En primer término, quiero agradecer profundamente en nombre del gobierno colombiano y particularmente en nombre de la misión colombiana acreditada en la República Dominicana a la Fundación Fondloe, que nos ha permitido estar esta noche aquí en sus instalaciones. Y qué bueno que sea aquí, porque para hablar de Colombia, 200 años de democracia, lo hacemos en un sitio que lleva por logo democracia y desarrollo. No había otro sitio más indicado, mejor indicado que este, para venir a hablar de democracia. Mi agradecimiento por la presencia a todos y cada uno de ustedes, al cuerpo diplomático, a todos los miembros de la Cancillería, a todas las personalidades, a todos y cada uno de ustedes en forma particular, a los miembros de la Fuerza Pública, Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Policía Nacional, a todos y cada uno de los amigos colombianos que con mucha gentileza nos acompañan en el día de hoy. Para iniciar nuestras festividades, porque debe ser de esa manera, porque esto es una fiesta, para conmemorar 200 años de independencia, 200 años de democracia, hemos optado por este tipo de conferencia, con la presencia de nuestro historiador Alonso Valencia Llanos,
quien, como su hoja de vida lo ha indicado, es una persona graduada en historia, que conoce como nadie la historia de Colombia y la historia de Sudamérica. Para mí particularmente es un inmenso honor, profesor Alonso, estar al lado suyo esta noche, porque sé de sus calidades personales y de sus cualidades profesionales. Esta conferencia prácticamente la vamos a dividir en dos partes. Una, para hablar acerca de cómo fue nuestra independencia y cómo transitamos desde 1810 esa independencia hasta mediados del siglo XX, cuando llegamos a lo que se denominó en Colombia el Frente Nacional, por circunstancias que aquí lo vamos a mirar. Y he querido que terminemos en la segunda parte hablando de la Colombia de hoy, hablando de la democracia y particularmente de los retos que tenemos hacia el futuro inmediato, de construir una sociedad que sea participativa, que sea incluyente, no excluyente, una sociedad que avance con el ritmo en que se mueve la humanidad en el día de hoy, para que no seamos más tercermundistas, para que no se nos mire de esa manera, sino que se nos mire con igualdad de condiciones, de capacidad. Hacia allá tenemos que movernos nosotros, todos los pueblos que estamos sobre el Caribe, sobre Sudamérica y Centroamérica, por supuesto. De tal manera que ese es el propósito, mostrar qué pasó con nuestra independencia, cómo la hicimos, cómo la logramos, sus repercusiones y, les decía, mostrar la Colombia de hoy. Sin más, permítanme dejarle el micrófono y este podio a nuestro invitado de honor, el historiador Alonso Valencia, quien disertará, repito, sobre esa primera parte de nuestra historia de independencia. Les reitero a todos y cada uno de ustedes mi profundo agradecimiento por acompañarnos esta noche, que es una noche especial para todos y cada uno de nosotros, los colombianos. Muchas gracias. Buenas noches para todos y para todas. Lo primero es expresar mis agradecimientos por estar aquí. Muchas gracias al fundador, muchas gracias al embajador por haberme escogido para visitar esta república que no conocía y que para los colombianos es un referente importante, no solamente por el turismo, sino también por la historia política, que es una historia compleja como es la historia que yo voy a mencionar ahora. Hablar de la independencia de Colombia es hablar de los esfuerzos, más bien de los esfuerzos que hicieron por construir la democracia en un país muy complejo, en un país muy diverso, en un país que arrastra una imagen de violento, un país que arrastra una imagen de conflictivo. Sin embargo, es un país que en el presente nos muestra una justa democrática que se está llevando en paz, donde hay contradicciones de un gobierno que ha tenido 8 años de ejercicio, un gobierno que tiene un índice de popularidad del 70% y que ha permitido, digámoslo así, la lucha democrática en términos de igualdad para contradictores y para seguidores. Pero ¿cómo se da la democracia en Colombia? Para hablar de la democracia en Colombia tenemos que hablar de la democracia y tenemos que remontarnos a un pasado muy lejano. Ese pasado muy lejano nos lleva a la forma en que se construyó la sociedad colonial en lo que hoy es Colombia, en la Nueva Granada. Partamos de la siguiente afirmación. En Colombia, cuando se crea la sociedad colonial se centra en unos espacios de ciudades. Y esos espacios de ciudades se pueden contar con los dedos de la mano. Nosotros podemos contar a Popayán, que es la capital de una gobernación en el sur. Podemos contar Santa Fe de Antioquia, que es la capital de una gobernación en el occidente. Podemos contar a Cartagena, que es la capital de una gobernación en el norte, en el Caribe. Podemos contar a Santa Marta, que es la capital de una gobernación también en el Caribe, y desde luego el lugar central, que es Santa Fe. Pero en el virreinato también está Caracas, en el virreinato también está Quito, en el virreinato está Guayaquil, está Cuenca. Es un virreinato complejo, diverso, pero el Estado colonial está centrado en las ciudades. Y desde esas ciudades se manejan espacios muy grandes. El virreinato de la Nueva Granada no es el virreinato más grande del Imperio Español,
es, digámoslo así, un virreinato de frontera muy pobre, muy costoso para el Estado colonial. Sin embargo, en Colombia está la región aurífera más importante de todo el Imperio Español. Y eso va a hacer que en este virreinato se establezcan unas sociedades que son importadas. Estamos hablando de las sociedades africanas que fueron trasladadas como esclavos a este territorio. Y de la mezcla de indígenas que tuvieron un largo proceso de resistencia que duró más de 100 años, muriendo muchos de ellos y desapareciendo sociedades. Otras se fueron a zonas de frontera. De esta mezcla de estos indios con los africanos que fueron traídos como esclavos y con los españoles va a surgir lo que conocemos grosso modo como el pueblo colombiano. Pero estos que surgen de esta mezcla no se van a integrar en su mayoría al Estado colonial. Ellos van a estar marginados de la sociedad y van a desarrollar unos espacios sociales, unas culturas que no van a estar totalmente inmersas en la sociedad colonial. Cuando llega la independencia, el reto que tiene el Estado que va a surgir es cómo vincular esas sociedades marginales a la sociedad colonial que ha vivido allí durante 300 años. Y este es el gran reto. El problema es que las ciudades que hacen la independencia, que son las que menciono, tienen unas élites que han dominado este entorno colonial durante 300 años. ¿Cómo vincular a su proyecto de independencia a estos sectores marginales? Este es el reto, y ese reto no se logra en un comienzo. El proyecto de independencia es un proyecto de élites, élites que hacen una propuesta de reasunción de la soberanía para ellos, pero proyecto que no se propone de ninguna manera cambiar el statu quo, cambiar la sociedad tal como estaba. Es decir, simplemente deponen al rey, se ponen ellos, pero el esquema social tiene que seguir como estaba. Sin embargo, la independencia es un proceso complejo. Nuestro proceso de independencia comienza precisamente con el grito de independencia de Quito, el 10 de agosto de 1809. Y ese grito de independencia de Quito de 1809, que va a ser derrotado por las fuerzas realistas, va a generar el grito de independencia de Cali el 3 de julio de 1810 y el grito de independencia de Santa Fe el 20 de julio también del mismo año. Y a partir de allí se disparan los gritos de independencia. Cartagena en el 11 y en el 13, vamos a tener el de Santa Fe y Antioquia también en el 12 y en el 13. Vamos a iniciar esta eclosión de juntas independentistas. El problema es, ¿son las élites capaces de sostener ese proyecto de independencia? Nosotros sabemos que no. Y sabemos que no porque las fuerzas sociales que no están inmersas en este proceso comienzan a tener fortaleza. Y comienzan a tener fortaleza porque se les vincula, se les llama a participar en el proceso de una manera restringida. El primer elemento que debemos tener en cuenta es el siguiente. Las juntas que se crean como juntas de independencia y que reasumen la soberanía tienen que prepararse para resistir la ofensiva española. Y esa preparación para resistir la ofensiva española significa crear ejércitos. Y esos ejércitos no se pueden crear únicamente con personas de la élite. Entonces, el ejército, que es el que va a liderar todo este proceso, se va a volver en una promesa de libertad para los esclavos, que se vinculen en él, y va a ser una promesa de ascenso social para los sectores populares, que son libres, que se vinculen a él. Entonces, el ejército va a ser la primera vía de participación democrática. El ejército de independencia, el ejército libertador, va a ser el primer espacio de socialización política que va a permitir abrir posibilidades al nuevo proyecto republicano que se está creando. El problema es que como es un proyecto de élite, las élites tienen enormes contradicciones, y esas enormes contradicciones llevan a que se presente el primer conflicto entre la unificación frente a la unificación del poder. Unos están de acuerdo con el centralismo, otros están de acuerdo con el federalismo. Y esto va a llevar a choques que van a llevar que entre 1811 y 1816 se dé un proceso que se conoce como la patria boba, en la cual los granadinos, que luego van a ser los colombianos, no se prepararon para ejercer un gobierno unificado, sino que van a vivir un conflicto que va a caracterizar en adelante prácticamente toda nuestra historia. Esa historia de la patria boba, entre 1810 y 1816, ese conflicto que se presenta entre los patriotas, va a permitir que los españoles reconquisten el poder. Y solamente a partir de 1819, cuando Bolívar logra construir un ejército que involucra a sectores populares de Venezuela,
del Casanare, del oriente, de la Nueva Granada, cuando se hace ese ejército que involucra, como les digo, a los sectores populares que antes estaban excluidos, se logra la independencia. Ese ejército que construye Bolívar es el que va a ser la República de Colombia. El ejército entonces en Colombia, el ejército patriota, es el encargado de construir el nuevo proyecto republicano. El ejército es el que tiene que construir el nuevo Estado republicano. Ese ejército es el que abre las bases de participación democrática. Y esas bases de participación democrática se van a plantear en un proyecto de constitución en 1819 en Angostura, que crea una república cuando los territorios de Venezuela y de Ecuador no están liberados, cuando Cartagena no está liberado, cuando el occidente del país no está liberado. Sin embargo, hacen la propuesta política y después de la batalla de Boyacá en 1819 se puede hacer una constituyente en Cúcuta en 1821 que crea lo que se conoce como la República de Colombia, que en términos historiográficos va a ser conocida como la Gran Colombia. Pero la creación de la Gran Colombia va a generar algunos conflictos sociales que van a hacer muy difícil la construcción democrática. Y el debate se da en qué hacer con los esclavos que en Colombia son tan importantes, qué hacer con los afrodescendientes que en Colombia tienen un peso significativo en lo social y en lo económico. El problema que se plantea allí es que las élites más liberalizantes van a decir que no es lícito reclamar la libertad para los colombianos si no se le da la libertad a los esclavos. Pero el problema es que los esclavistas son muy fuertes económicamente, son muy fuertes socialmente y dominan extensos territorios en Venezuela, en el Caribe, en la gobernación de Popayán, en las costas de Guayaquil. Y ellos van a decir que antes que el derecho de libertad está el derecho de propiedad y que el Estado tiene que garantizar primero el derecho de propiedad que el derecho de libertad. ¿Cómo garantizaría el Estado que se está construyendo el derecho de propiedad? Simplemente comprando todos los esclavos y pagándole a los dueños su valor. El Estado no puede hacer eso y se escoge una abolición gradual de la esclavitud, que es la libertad de vientres, que determina que a partir del momento en que se expida la Constitución, los vientres de las esclavas son libres. Sin embargo, es una libertad restringida para los que nacen de vientre esclavo, porque se determina que solamente cuando alcancen 21 años alcanzarían su libertad. Es decir, nuestro nacimiento a la democracia ya tiene dentro un germen contrario. Los esclavos y los sectores populares van a ver que en ese proyecto democrático que están construyendo las élites tienen muy poco que ganar. Tienen muy poco que ganar. No es una democracia incluyente, es una democracia excluyente, porque las fuerzas sociales que están en contienda, estas fuerzas de las élites, son muy poderosas y no es posible vencerlos en ese momento. El sueño de Bolívar se materializa en la creación de la Gran Colombia. Bolívar logra la liberación de Ecuador, Perú y Bolivia, logra la liberación de Venezuela y surge una gran república. Esa gran república tiene viabilidad hasta más o menos 1830. Es decir, solamente vamos a tener una república que va a durar prácticamente 10 años. En 10 años se van a presentar una serie de conflictos que van a hacer que esta república desaparezca. ¿Por qué desaparece? Desaparece por la fuerza que ha adquirido el ejército libertador. Y surge el problema porque como se acaba la guerra de liberación, los colombianos ven que el ejército patriota no es necesario. Entonces, ¿qué hacer con el ejército que ha construido la república? ¿Qué hacer con el ejército que ha construido el Estado? ¿Qué hacer con el ejército que ha abierto las posibilidades de articulación de esclavos que adquirían su libertad entrando en sus filas, o que ha abierto las posibilidades de igualdad social para aquellos sectores que nunca estuvieron en las élites? El problema es que hay que disolver el ejército, y disolver el ejército significa disolver la fuerza más importante que tenía la república. Esto va a llevar a conflictos civiles que se van a materializar en la disolución del ejército, la expulsión de los militares venezolanos y ecuatorianos y desde luego la expulsión de Bolívar, quien en su salida hacia Europa muere en Santa Marta. Los militares tratan de recuperar el poder y lo crean mediante la primera dictadura que se implanta en Colombia, que es la dictadura de Rafael Urdaneta, que va a durar entre 1830 y 1832. Pero la dictadura de Urdaneta viene precedida de hechos importantes.
José Antonio Páez en Venezuela, en 1826, cita a Bolívar en la frontera y le dice: esa cosiata que usted construyó, que se llama Colombia, no nos interesa. Nosotros nos retiramos de este proyecto. Y se da la revolución de la cosiata. Y Páez se separa de Colombia en el 27. En 1830, cuando se disuelve la Gran Colombia, los primeros en recuperar su soberanía es Venezuela. En 1830, Flores también hace lo mismo pues, para la República de Ecuador. Y el sur de Colombia, la antigua gobernación de Popayán, que incluía desde la tierra de Urabá, toda la frontera del Chocó, todo lo que es la Amazonía y el occidente del país, se va a vincular a la República de Ecuador. Colombia se disuelve. El sueño grandioso de Bolívar de crear una gran república unificada parece desbaratarse. Y es necesario derrotar al dictador, que es Rafael Urdaneta, para entrar en un proceso de reconstrucción de lo que sería Colombia. Y se reconstruye en 1832, cuando se crea la República de la Nueva Granada. La República de la Nueva Granada se crea con colombianos. Los venezolanos han sido expulsados, los ecuatorianos han construido su propia república y los colombianos, los granadinos, iniciamos el proceso de construcción democrática. Se crea bajo una propuesta de construcción civilista del Estado y de la sociedad. Se disuelve el ejército. El ejército es reemplazado por una Guardia Nacional que solamente tiene 3.500 hombres para garantizar la soberanía. Por supuesto, este ejército no está en capacidad ni está en condiciones de garantizar la seguridad del Estado. El Estado va a tener muchos enemigos. Aquella gente que desde el periodo colonial se había puesto al margen de la sociedad colonial, que había construido sus culturas al margen de la sociedad colonial, que había construido sus economías al margen de la sociedad colonial, va a continuar durante la República haciendo lo mismo. Y vamos a tener como los campos colombianos están yendo de hombres que viven de prácticas que el Estado considera ilegales. Son contrabandistas de aguardiente, son contrabandistas de tabaco, son avijeos, van a comercializar todos estos productos de contrabando en las zonas de frontera que se están abriendo y creen que tienen muy poco que ganar con el Estado granadino y no se vinculan. Van a permanecer en los montes cual bandidos y el Estado tiene que definir políticas de atracción. Esas políticas de atracción tienen un problema y es que no se ha resuelto el problema de la esclavitud. Cuando se acerca el cumplimiento de la edad de 21 años que se le dio a los que nacieron de madre esclava para que alcanzaran su libertad, las élites se inventan una ley de aprendizaje que obliga a que ellos permanezcan 7 años más trabajando para sus amos para que puedan aprender las ventajas de la democracia. Desde luego esto es una gran contradicción. No podemos hacer una promesa de libertad para luego negar la posibilidad de libertad. En 1839, uno de los generales de la independencia, José María Obando, se cansa de este tipo de proyecto, inicia un proceso revolucionario y decreta la libertad de los esclavos. ¿Por qué lo hace? Porque en la Nueva Granada se ha creado un poder oligárquico que controla hegemónicamente y excluyentemente el poder. Y es bien interesante quiénes están en el poder, quiénes van a dominar el poder desde el año 36 hasta el año 48. Está Pedro Alcántara Herrán, uno de los generales que estuvo con Bolívar en la Guerra de Independencia. Tomás Cipriano de Mosquera, otro de los generales que estuvo con Bolívar en la Guerra de Independencia. Pero ahora también la casualidad que Pedro Alcántara Herrán es yerno de Tomás Cipriano de Mosquera. Y el arzobispo primado de Colombia es hermano de Tomás Cipriano de Mosquera. Y el canciller de la República es hermano de Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera, cuando Pedro Alcántara Herrán es presidente de la República, es el comandante, el secretario de guerra. Entonces hay un manejo excluyente del poder, se crea una oligarquía en el poder y esto lleva a la guerra. Y es la guerra, una guerra civil que va a durar desde 1839 a 1841. Se da la libertad de los esclavos. Y esta libertad de los esclavos que se da de hecho, no de derecho, con la promesa de que alcanzan libertad todos aquellos esclavos que se vinculan al ejército revolucionario, ejército que se plantea como ejército de la libertad y la religión. Esta promesa no se puede cumplir porque Obando es derrotado. En Colombia, pues,
vale la pena decirlo, ninguna revolución ha triunfado, solo la revolución del 60. Como no triunfa la revolución que se plantea en las FARC, no triunfa ningún proyecto revolucionario. El Estado, a pesar de las dificultades que tiene que enfrentar en su creación, impone su institucionalidad y no triunfa ningún movimiento revolucionario, así venga apoyado por amplios sectores populares, como ocurre con el movimiento que llama la Guerra de los Supremos, que lidera José María Obando, del que estoy hablando. Obando es derrotado, pero en estos sectores populares, afrodescendientes, blancos pobres, mestizos indígenas, esclavos que han huido de sus amos, se crea la idea de que la libertad se conquista de hecho y no de derecho, de que hay muy poco que ganar en la democracia, porque no se puede participar en la democracia, porque para participar en la democracia siendo ciudadano hay que tener un nivel de renta, hay que tener un nivel de escolaridad, por lo tanto no se puede participar en elecciones, por lo tanto no se puede participar en el Estado, es decir, hay una serie de restricciones que hacen que la democracia sea un ideal muy lejano y que posiblemente a la gente que ha conquistado la libertad de hecho no le interese. Entonces tenemos una cantidad de gente viviendo en los montes, al margen de la sociedad, pero tenemos también un Estado que se consolida. Tenemos un esquema político administrativo que funciona. Tenemos una república que está funcionando independientemente de que haya gente en los montes. Y esta gente que está metida en este esquema cada vez es más amplio. El Estado ha desarrollado políticas educativas que hacen que quienes logran acceder a la educación vayan vinculándose a este proyecto de construcción democrática. Y así sea una democracia excluyente, va institucionalizando el poder del Estado. En 1848, los liberales liderados por José Hilario López plantean la abolición definitiva de la esclavitud. Y con esa promesa recorren el país y ganan las elecciones. Las elecciones las ganan de una manera muy curiosa, porque en el 48 hay 5 candidatos conservadores que han mantenido la hegemonía del poder y hay 2 candidatos liberales. Uno de los candidatos liberales, José Hilario López, obtiene la mayoría, pero no es la mayoría suficiente para obtener la presidencia de la República. El Congreso tiene que perfeccionar estos procesos electorales y cuando se produce el 7 de marzo, la votación en el Congreso está lleno de barras de artesanos. Y esos barrios de artesanos, dicen los historiadores, algunos historiadores somos muy chismosos, otros son muy serios, dicen que ese pueblo estaba armado y que presionó a los congresistas para que dieran el voto por José Hilario López. Uno de los candidatos conservadores, Mariano Espina Rodríguez, va a escribir en la papeleta de voto por López para que el Congreso no sea asesinado. Y va a quedar en la institucionalidad colombiana la idea de que el gobierno liberal, que por fin alcanza el poder con José Hilario López, sube apoyado por los puñales de los asesinos. Pero esto genera una gran contradicción, porque ese pueblo que participó en las elecciones en forma violenta va a tener la idea de que ellos impusieron por las armas al presidente. Y al tener esta idea, la van a socializar y se va a socializar por la prensa. Una cantidad de periódicos van a hablar del triunfo de los democráticos, del triunfo del pueblo liberal, y van a surgir en este momento el Partido Liberal y el Partido Conservador. 1848, 1849 va a llevar a que surjan los programas de los partidos políticos que van a dominar en adelante el panorama. Y estos partidos políticos van a vincular cada vez más amplios sectores populares. El Partido Liberal organiza las sociedades democráticas de artesanos, y en esas sociedades democráticas de artesanos van a hacer 2 cosas. Primero, van a educar al pueblo en los principios democráticos. En los púlpitos de las iglesias, en las plazas de mercado, van a socializar las ideas liberales. Y los conservadores van a organizar lo mismo. Van a organizar también sus sociedades populares y van a vincular a sectores populares. Entonces, los partidos políticos que se crean ya como instrumentos, como instituciones políticas claras en Colombia, van a hacer el proceso de educación de ese pueblo que está al margen, unos como insurgentes, otros como subalternos vinculados a las haciendas, y con ellos se van a ampliar las bases democráticas. El problema es que los liberales, en su falta de legitimación del poder, precisamente por aquel estigma de que habían llegado al poder con los puñales de los asesinos, van a vincular en las sociedades democráticas
un esquema de organización militar que es muy curioso. Ellos plantean que es necesario organizar las milicias liberales para defender el gobierno liberal frente a la ofensiva conservadora. Por lo tanto, los liberales, a su vez que hacen la organización ideológica, la formación ideológica del pueblo, le van a dar una formación militar al pueblo. Y esto va a tener costos políticos impresionantes, porque cuando termina el gobierno de López, después de que el pueblo ha presionado reformas liberales importantes, como abolición de tierras de resguardo, abolición de tierras de comunidad y reparto de la ampliación de la propiedad privada, cuando da la abolición definitiva de la esclavitud, cuando acaba las rentas estancadas y vincula a los sectores populares en procesos económicos libres. Cuando ocurre todo esto, viene José María Obando y toma el poder. José María Obando es un presidente un poco timorato, no avanza en las reformas, y un militar que se llama José María Melo le da un golpe el 16 de abril de 1854. Tenemos entonces en Colombia 2 golpes militares hasta el momento. Uno, el de Rafael Urdaneta, el militar que quería recuperar el papel del ejército, y ahora otro militar que curiosamente no quiere recuperar el papel del ejército, quiere recuperar el papel de los sectores populares, y plantea en Colombia la primera dictadura socialista. Y lo plantea como socialismo. ¿Cuáles son las bases ideológicas de ese socialismo? No la entendimos nunca. Pero plantea básicamente que debe haber en Colombia un comunismo territorial que reparta las tierras comunales entre todos los poseedores y que los sectores populares alcancen cargos de gobierno y de poder. Por supuesto, esto va a llevar a la primera gran coalición liberal conservadora que se da en Colombia y que va a asignar la historia en adelante. Los sectores populares son derrotados y se disuelve la República de la Nueva Granada, surgiendo la Confederación Granadina. ¿Qué es la Confederación Granadina? La Confederación Granadina es un pacto de las oligarquías liberales y conservadoras por controlar de nuevo el poder, excluir a ese pueblo que se ha salido de control y vincularlo por procesos orgánicos democráticos. El problema con la Confederación Granadina es que crea los estados. Ya la República de la Nueva Granada, que existía organizada en provincias con una cierta institucionalidad centralizada, comienza a disolverse en una serie de estados, de los cuales algunos van a reclamar la soberanía. El primero en reclamar la soberanía es Panamá, en el año 57, 58, no recuerdo bien el año, y luego lo reclaman el estado de Bolívar y el estado del Cauca en el año 59. Y para tomarse el poder inician la única revolución que ha triunfado en la historia de Colombia, que curiosamente ahora es liderada por Tomás Cipriano de Mosquera, que dejó de ser conservador y se volvió liberal porque se convirtió en un empresario y vio que era necesario liberar las fuerzas económicas, consolidar el Estado para poder lograr lo que en la época se llamaba la felicidad del mayor número. En 1860 la revolución triunfa y en 1863 se plantea el modelo de los Estados Unidos en Colombia. Surgen los Estados Unidos de Colombia. Y los Estados Unidos de Colombia hacen una declaración de democracia al máximo. Todos los varones mayores de 21 años, sin requisitos de fortuna y sin requisitos de saber leer y escribir, son ciudadanos. No son ciudadanos los miembros de los cultos religiosos, de cualquier culto religioso, porque se considera que el voto que ellos han hecho a su religión les impide ser libres. No son ciudadanos las mujeres, porque se considera que la mujer, si es casada, llevará a las urnas el voto del marido, si es viuda el voto de los hijos, si es soltera el voto de sus hermanos, se excluyen las mujeres. Y se plantea una participación democrática exagerada. Se plantean un debilitamiento del poder presidencial buscando un fortalecimiento del Estado. Y ustedes me van a decir que es una gran contradicción. En Colombia se plantea el poder presidencial por 2 años. Y la soberanía deja de residir en la nación y comienza a residir en los estados que habían reasumido la soberanía. Esto hace que los estados tengan presidentes que se eligen cada 2 años. Pero la exageración democrática lleva a que en un año par se dé la elección del presidente de la República y en los años impares, puedo estar equivocado, la elección de los presidentes de los estados. Eso quiere decir que los Estados Unidos de Colombia viven en una
en un permanente debate electoral. La política se va a llevar a la exageración y van a surgir los círculos de partido. El Partido Liberal se vuelve hegemónico en todos los estados, menos en el estado de Antioquia, donde un empresario, Pedro Justo de Río, va a controlar hegemónicamente el poder. Esto va a llevar a que la lucha por el poder lleve a que se presente una serie de guerras civiles. Durante el periodo del federalismo hay 50 guerras civiles en Colombia. Y por esas guerras civiles estamos entendiendo motines, azonadas, golpes de Estado. Es decir, tenemos 25 años de conflicto político. No es un conflicto liberal conservador, es un conflicto liberal. Son los liberales que tienen el poder hegemónico en la mayoría de los estados los que están llevando al pueblo colombiano, por esta participación exagerada en política, al conflicto. Y la única forma de salir del conflicto la plantean otros liberales. En 1871 surge en Colombia el primer partido moderno, el Partido Liberal Independiente. Curiosamente surge en el Estado Soberano del Cauca, una región muy atrasada, muy aislada, pero que dio el mayor número de presidentes de la República de Colombia. Y se plantea lo siguiente: es necesario la paz como condición sine qua non para lograr el desarrollo económico, para lograr una efectiva vinculación al mercado mundial. La paz permitirá desarrollar una infraestructura de comunicaciones que permita sacar la producción hacia donde tiene que salir. Esto va a llevar a que en el año 76 se produzca una nueva guerra. Y es una guerra que es presionada por los liberales, pero desarrollada por los conservadores. Y el pretexto para la guerra es que el Estado liberal dice, para poder lograr la paz hay que formar a los ciudadanos colombianos, y para eso tenemos que formarlos dentro de una cultura laica. La Iglesia Católica considera que al desarrollarse una educación laica se están afectando los derechos de la mayoría de los colombianos que son católicos, y van a iniciar la guerra. Hay una frase famosa que la plantea el obispo Carlos Bermúdez de Popayán, cuando comienza desde los púlpitos el clero católico a decir vámonos a la guerra. Va el secretario de Educación del Cauca, le dice al obispo Carlos Bermúdez, le dice: general, paremos esto porque vamos para una guerra. Monseñor, paremos esto porque vamos para una guerra. Y el monseñor le contesta: no importa que el Cauca y Colombia se llenen de sangre con tal que sobre su territorio se levante triunfante el estandarte de la religión. Y nos vamos a la guerra. Pero esa guerra, la guerra del 76-77, una guerra nacional con unas características especiales, va a permitir la transformación de Colombia y va a permitir avanzar hacia la República Centralista. Porque en el 78 los liberales independientes triunfantes van a iniciar lo que llama la regeneración administrativa fundamental de Colombia. ¿Qué es la regeneración administrativa fundamental de Colombia? Es la consolidación del Estado colombiano como condición sine qua non para la formación de la sociedad colombiana. Y se inicia un proceso de construcción republicana. Ese proceso de construcción republicana va a generar la oposición de los sectores liberales más radicales. Y en 1885 van a lanzarse a la guerra de nuevo los liberales, contra los liberales independientes que están en el poder. Esto hace que el presidente Rafael Núñez tenga que llamar al único ejército que existe en la República, que es el ejército conservador, y se da una guerra que va a permitir que la Constitución de 1863 sea disuelta y se genere la Constitución de 1886, que crea la República de Colombia, una república que le entrega las bases ideológicas de formación identitaria a la Iglesia Católica y que plantea la centralización efectiva del poder. Mientras la Constitución del 63 decía que se hacía en nombre del pueblo fuente suprema de toda autoridad, la Constitución del 86 se hizo en nombre de Dios, fuente suprema de todo poder. Los colombianos, a partir de este momento, aparecen en el escenario político. Se disuelven los estados regionales y se crea una república centralista que va a durar en Colombia hasta la Constitución de 1991. Pero luego viene otra guerra. Viene la guerra de los 1000 días, que va a sumir el país en sangre, pero nosotros podemos decir que a partir de la finalización de esa guerra en 1903 se inicia la construcción moderna del Estado colombiano, y la inicia un empresario
conservador que se llama Rafael Reyes, que logra crear un gobierno de unidad nacional y va a establecer su gobierno entre 1905 y 1909. Rafael Reyes va a vincular Colombia al mercado mundial, va a disolver los partidos tradicionales, y esa disolución de los partidos tradicionales va a hacer que haya un periodo de paz que va a durar más o menos hasta 1930, cuando los liberales recuperan el poder y comienzan la revolución en marcha. Al final de la revolución en marcha, en 1936, comienza un proceso en Colombia que se conoce como la violencia política liberal conservadora. En algunas regiones del oriente del país comienza la violencia entre los partidos por controlar el gobierno, y esto nos va a llevar en una violencia continuada interpartidista hasta la dictadura del general Rojas Pinilla en la década del 50. Si nosotros miramos lo que ha pasado, vemos que esa violencia larga que se da durante el siglo XIX, que es una violencia entre poderes regionales por la falta de una clase hegemónica que sea capaz de crear un proyecto nacional, ahora ha pasado durante el siglo XX a dos partidos que, a pesar de los avances que se dan en la constitución institucional del Estado, entran en conflictos por el control de gobierno. Y esta violencia es una violencia terrible, una violencia que deja en un proceso largo más de 400.000 muertos. Es la dictadura la que pone un freno a la violencia política. Tenemos la tercera dictadura, que es una dictadura, dicen las malas lenguas, no me crean a mí, que fue organizada por un sector empresarial del Partido Conservador, que es el sector de la familia Ospina. Esta dictadura va a llevar de nuevo a lo que siempre ocurre en Colombia, a una coalición de las dos fuerzas excluidas del poder, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y va a empezar el Frente Nacional. El Frente Nacional, la unión de los dos partidos con alternancia en el ejercicio del poder, va a permitir que se frene la violencia y que se avance en procesos de construcción democrática. Pero en este tránsito nosotros comenzamos a ver algo, un actor nuevo, que a su vez es un actor muy viejo, y es la consolidación del ejército. Yo empecé diciéndoles que el ejército patriota había construido la nación, que el ejército patriota había construido el Estado, y que el ejército patriota tenía la obligación constitucional, por tener el control del Estado, de crear la sociedad republicana y crear la nación. Pero el ejército había desaparecido durante el siglo XIX, porque el esquema liberal no planteaba la posibilidad de existencia del ejército. Había una Guardia Nacional, como les digo, de 3.500 hombres en periodo de paz, que lo podía elevar a 10.000 hombres en periodo de guerra. Ahora, en el siglo XX, se plantea la necesidad de consolidación del ejército. El ejército fue consolidado, fue modernizado, o su planteamiento moderno se da a comienzos del siglo XX, pues el general es un experto en esto, yo no voy a tocar el tema, de manera que lo dejo allí. Pero el ejército tiene que pasar a desplazar de la escena pública a la policía, porque la policía en Colombia en esta época es una policía muy comprometida con los poderes conservadores que están desarrollando la violencia interpartidista. Esto hace que el ejército, entonces, que va a tomar el poder con Rojas Pinilla, aparezca después como garante del pacto del Frente Nacional que se va a crear a partir de 1958. Y ese Frente Nacional va a llevar a que los colombianos participen en política ya no de una manera violenta, sino que participan por los canales de los dos partidos tradicionales. El problema es que este proceso de construcción de la democracia colombiana se ve enturbiado a partir de 1959 con la Revolución Cubana. Durante todo este proceso se ha dado la ampliación de fronteras internas en Colombia. Muchos campesinos que se ven obligados a desplazarse por la violencia a zonas de frontera como Yacopí, Cimitarra, el Magdalena Medio, como los Llanos Orientales, como la región del Urabá, como algunos espacios que quedaban en la región del Quindío. Estos campesinos que huyen de la violencia interpartidista ahora van a ser permeados por los discursos comunistas y van a construir las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Y por qué ocurre esto?
Ocurre esto porque ellos están fuera de la sociedad, están al margen de la sociedad y están fuera de la ley. Ellos no ven posibilidades de integración a Colombia porque consideran que la integración a Colombia, por más que estén en el territorio nacional, lo que les trae a ellos es violencia. El ejército, primero la policía y luego el ejército tratan de vincularlos por la fuerza. Un político colombiano muy importante, que es Álvaro Gómez, dice que lo que existen en estas zonas de frontera son las republiquetas y que esas republiquetas son antitéticas con la nación colombiana. Y la vía que escoge el Estado es la vía represiva. Y por supuesto, esta gente que siente la represión primero de la policía y luego del ejército, va a ser permeada por el discurso comunista. Y la revolución cubana comienza a tener influencia en Colombia, de tal manera que surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que curiosamente no siguen el discurso cubano, sino que siguen el discurso soviético. Entonces van a surgir las FARC y poco después va a surgir el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué tenemos? Tenemos que esa violencia regional del siglo XIX que entorpecía la consolidación de la democracia, a pesar de que sean procesos permanentes de institucionalización y vinculación siempre en creciendo, ha pasado a comienzos del siglo XX a la violencia político-partidista. Y en la segunda mitad del siglo XX pasan a lo que podemos llamar la violencia revolucionaria. Se crea un discurso revolucionario que tiene aceptación en esos sectores marginales y va a tener aceptación también en algunos círculos obreros y va a tener aceptación en algunos círculos intelectuales, fundamentalmente círculos universitarios. Pero esto en la década del 80 se va a complicar con la presencia, el desarrollo del narcotráfico. El desarrollo del narcotráfico, que se da primero en algunas regiones de frontera, va a llegar a las ciudades y vamos a tener violencia derivada del narcotráfico. Entonces vamos a tener, en la segunda mitad del siglo XX, vamos a tener una violencia revolucionaria y una violencia del narcotráfico. El Estado colombiano tiene que enfrentar esos dos elementos, que son los que actualmente le dan la mala imagen a Colombia. Para salir y al paso a la violencia revolucionaria, se establece un pacto entre diferentes partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador y el Partido Comunista, a regañadiente del Partido Comunista, entran en el pacto constituyente de 1991, donde el Partido Comunista es desplazado por el M-19, un movimiento político que es derrotado por el ejército y por lo tanto debe entrar por los canales institucionales, y ellos plantean la Constitución del 91. La Constitución del 91 es la que abre en Colombia la participación democrática. Se defienden los derechos constitucionales de los colombianos mediante acciones de tutela, se defienden los derechos colectivos mediante acciones de cumplimiento. Todos los colombianos tienen derecho a demandar justicia al Estado y comienza a desarrollarse una política cada vez más incluyente. Pero esa política cada vez más incluyente sufre el rechazo de las FARC, porque las FARC entiende que entrar por los canales de la democracia significa desaparecer como fuerza contendora. Las FARC son a la guerra como el pez al agua. Si hay paz, se acaban las FARC. Las FARC, hay un momento, que ahora lo aclarará el general, que esto lo conoce mejor que yo, pues al fin y al cabo ha combatido este ejército. Las FARC, hay un momento en el cual acoge la vía violenta a ultranza, que lo va a llevar por los caminos que conocemos como el terrorismo. Van a poner bombas, van a asaltar ciudades y van a atacar a la población civil, porque saben que atacando la población civil se crea un foco permanente de inestabilidad. Yo voy a dejar allí y voy a dejar que una persona que ha combatido las FARC nos introduzca más bien en este tema. General. Es
Es muy agradable escuchar al profesor Alonso. ¿Qué tenemos en resumen? En resumen tenemos que en 1810, exactamente el 20 de julio de 1810, se da lo que se conoce en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, como el grito de independencia. ¿Cómo se da el grito de independencia? Ese día había un homenaje que le estaban haciendo, le iban a hacer los criollos a un colombiano que llegaba. Y cuenta la historia que eso lo hicieron en forma planeada. Fueron a pedirle a un español que les prestara un florero para adornar la mesa. Pero ellos sabían que el español no les iba a prestar el florero. O sea, lo hicieron en forma premeditada. Y fueron allí a la hora indicada, cuando la plaza de mercado estaba llena, que era un día de mercado, y le pidieron el florero prestado a viva voz. Y él a viva voz rechaza el préstamo del florero. Y si no faltaba más que yo fuera a prestar mi florero para atender a un criollo. Y se da el grito de independencia. Ese mismo día se crea una junta de gobierno, y es la provocación hacia el pueblo, llamando al pueblo. Y se le grita al pueblo que si no aprovecha esos momentos de efervescencia y calor, tienen que mirar los calabozos, las cadenas y los grillos que los esperan. Y allí se inicia un proceso de independencia, ese 20 de julio de 1810. Y bien lo explicaba el profesor, es un grito de independencia que se da en nosotros sin bases, sin unas bases democráticas fundamentales. Y por ello, en 1819, exactamente 9 años después, en un par de batallas que se dan, conocidas como la batalla del Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819, y la batalla del Puente de Boyacá, 12 días después, 7 de agosto de 1819, ese ejército patriota de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, derrota entre comillas, porque eso allí, pues sí hubo muertos, pero no los muertos de una batalla, al ejército español. Y ese ejército de ese 7 de agosto de 1819 llega a Santa Fe de Bogotá 2 días después, y sale en huida el virrey que estaba allí en Santa Fe de Bogotá. Y se inicia lo que una patria con una gente que, para mí, los colombianos, los granadinos, no estábamos preparados para manejar esa patria. Y ya nos lo explicaba el profesor, cómo vamos de guerra en guerra. ¿Y por qué se dan esas guerras? Simple y llanamente porque no hay unas bases fundamentales, una orientación, una carta que maneje y diga hacia dónde va esa nueva república. Entonces los liberales, primero los centralistas, unos, los federalistas, otros, y cada uno va organizando su propio ejército. Y cuando se siente excluido, ataca con su ejército con el fin de recuperar el poder. Y así pasa todos los años hasta llegar a 1899. Y en 1899 viene la Guerra de los 1000 días. En la Guerra de los 1000 días todo el mundo perdió. Producto de ello, lógico, se enfrentan liberales contra conservadores. En un par de batallas, una guerra que dura 1000 días, son 3 años, peleando en toda parte. Pero escuchen esto, por favor, peleando de una manera salvaje, a machete limpio. Se dan 2 batallas, que es la batalla, la guerra, el combate de la batalla de Peralonso. Y allí, posteriormente, como a los 15 o 20 días, o a los 2 meses, se da la batalla de Palo Negro. En la batalla de Palo Negro, después de 15 días de darse machete,
ambos ejércitos se retiran, los liberales y los conservadores, y hoy la historia no sabe quién ganó. ¿No sabe quién ganó? A machete, 4.000 muertos de un lado, 4.500 muertos de otro lado, muertos, sin contar los heridos. Entonces nos fuimos desarrollando de esa manera. Entonces llegaba al poder un liberal, y entonces ¿qué hacían los conservadores? Se sentían excluidos y conformaban un ejército. Y ese ejército le declaraba la guerra. Ese ejército era un ejército revolucionario. Y entonces le declaraba la guerra al ejército que estaba en el poder, que era considerado como el ejército constitucionalista. Y así se va desarrollando esto hasta que en 1903, 1907 aparece el presidente Rafael Reyes y le da una organización y organiza el Ejército Nacional, más no la policía todavía. Todavía teníamos las policías locales que dependían directamente del gobernador o del alcalde. Pero ese Ejército Nacional ya se conforma y empieza a poner orden en toda la nación. Yo me quiero remontar aquí a lo que sucede allá en el año de 1959. Ya a esta altura de 1959 tenemos un país con una democracia, unos lineamientos democráticos que valen. Ya se respetan las elecciones, hay unos partidos debidamente organizados, el Partido Liberal, el Partido Conservador, básicamente dos partidos, y tienen sus propios candidatos, sus planteamientos, sus normas, sus reglas, y se respetan. Pero lo que yo podría denominar es como una cultura de violencia que se va dando en nuestro país. Una cultura de violencia donde es algo que se ha heredado y que lo que no se puede conseguir en las urnas, entonces hay que buscarlo a través de la fuerza. Y de esa manera, un grupo de campesinos organiza un grupo minoritario, totalmente campesino. Pero en ese momento, 1959-1963, les llega la influencia de los movimientos comunistas que se están dando en todo el mundo. Y ellos asumen esas banderas del comunismo, sin saber ni siquiera qué es el comunismo. Y asumen ese comunismo. Y bajo esa bandera empiezan a hablar de esas organizaciones campesinas en diferentes sectores. ¿Y qué sucede? Sucede un fenómeno que tenemos que mirarlo, y es que el Estado, en este momento el gobierno, no le presta la atención correspondiente a ese alzamiento. No le presta la atención y lo mira como un problema o un conflicto más. Ya se cansarán, ya se aburrirán, eso no vale la pena. Y no vale la pena es que esos grupos, básicamente dos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, esos dos se dan a la tarea de crecer y van creciendo de tal manera que llegan a copar territorios importantísimos en Colombia, territorios muy importantes. Y miremos esto, las FARC, por supuesto, tomando las banderas de los más necesitados, las banderas de los campesinos, va agrupando gente y va creando va creando células en diferentes partes del territorio nacional. Y cuando nos damos cuenta, ya no son 500 ni 600 hombres alzados en armas, ya hay 20.000 hombres de las FARC alzados en armas, todos armados con fusil. Y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Orientación Cubana, ya está con
ya está con 5.000, 6.000 hombres. Y entonces se trata de entrar en proceso de negociación, pero ya la guerrilla con esa cantidad es muy exigente. Y me voy a remontar a lo que pasa para ir terminando en 1998. En 1998 la situación en Colombia es insostenible. Ya el secuestro está a la orden del día. Ya el secuestro no es noticia en Colombia. 3.000 secuestrados cada año. Escuchen esto, 3.000 secuestrados. La gente ya no se atreve a salir de las ciudades, porque la guerrilla sale a las diferentes vías, monta un retén y aparece lo que se conoce como el secuestro express. Y entonces salen, montan un retén falso, bajan a toda la gente de las guaguas o de los buses, y entonces le averiguan rápidamente su vida y le sacan 8 o 10 millones de pesos, que son 4.000, 5.000 dólares, que tiene que traerlos en 72 horas allí. Y si no, lo secuestran y se convierte en un secuestro económico de 6 meses, 1 año, 2 años. 3.000 secuestros había en Colombia en 1 año. Ante esa situación, la toma de poblaciones, la guerrilla para esa época atacó, nosotros tenemos en Colombia 1.100 municipios, atacó 200 municipios, y en los 200 municipios atacó las bases militares, atacó los puestos de policía, entonces destruía escuelas, destruía iglesias, puestos de policía, alcaldías, gobernaciones. La situación insostenible. Hay gente que dice que el Estado colombiano estuvo a punto de colapsar. Estamos hablando 1998. Llega a la presidencia de la República el presidente Andrés Pastrana. Pero déjenme ir un poquitico hacia atrás. Estamos hablando de las FARC y del ELN. Teníamos un ejército, sí, era un ejército grande, pero era un ejército sin medios, era un ejército de hombres. Habíamos perdido la capacidad de movilidad, entonces no teníamos los helicópteros. El territorio colombiano son 1.300 kilómetros cuadrados, 1.300 kilómetros cuadrados, y es 1.300.000 kilómetros cuadrados. 1.300.000 kilómetros cuadrados. Esto significa que necesitábamos movilidad y más hombres. A mediados de los años 90, 1995, el gobierno lanza una gran ofensiva contra los carteles de la droga. Hasta 1990 más o menos, nosotros, ¿cuál era el negocio de la droga que se daba en ese momento? La pasta base, que es el primer producto de la cocaína, la hoja de coca, nosotros no la teníamos en Colombia. Había plantaciones, pero era mínimo. Las plantaciones grandes estaban en Perú y en Bolivia. Y de allá los narcotraficantes traían la base, que es el clorhidrato de cocaína al 50, al 60%. Y lo traían a Colombia, y en Colombia estaban entonces los cristalizaderos, que es el proceso que se da de pasar la cocaína, la base de cocaína, pasarla a cocaína pura, que es el clorhidrato de cocaína al 97%. Pero para hacer ese proceso, para pasar la base de cocaína a cocaína, se necesitan los precursores, que son los químicos, que era fácil llevarlos a Colombia por la cercanía al mar y por la gran cantidad de ríos que caen al mar, que podían remontar esos ríos en forma navegable y llevar esos productos. De tal manera que se empieza allí a principios de los años 90 a producir la cocaína. Pero después, en el año 95, ya se instalan radares, se mejora la fuerza aérea, entonces dejan de venir esos vuelos y ya empiezan a crecer las plantaciones, hasta llegar a tener en Colombia 150.000 hectáreas cultivadas, con una producción anual de 500 toneladas de cocaína.
500 toneladas. Cuando se da esa ofensiva, y esto que les estoy hablando es para mostrarles qué pasa en el día de hoy. Cuando se da esa ofensiva contra los carteles de la droga, es una ofensiva exitosa. Es muerto Pablo Escobar, ustedes recuerdan la leyenda de Pablo Escobar, de Gonzalo Rodríguez Gacha, de los Rodríguez Orejuela que son apresados, y todos los cabecillas que en ese momento, los varones de la droga que había en ese momento, todos fueron capturados o fueron muertos. Y en ese momento la guerrilla de las FARC aprovecha ese instante y llena ese vacío que habían dejado esos narcotraficantes y se apoderan del negocio de la droga. Entonces, ¿qué tenemos en el año de 1998? Tenemos unos grupos armados ilegales, las FARC con 20.000 hombres y el ELN con 5.000, 6.000 hombres, pero llenos de plata porque están manejando el negocio de la droga. Es cuando uno ve que el Estado colombiano estuvo a punto de colapsar y empieza el terrorismo. El secuestro se da por doquier, los ataques a las poblaciones, las emboscadas. Tuvimos casos dramáticos, terribles para el ejército, como prácticamente un batallón de 400 hombres fue copado, fue muerto. Eso se llama el billar, un punto, donde hubo un combate de 2 días y prácticamente ese batallón fue derrotado por la guerrilla. Se tomaron poblaciones donde había 200 y 300 soldados, como Miraflores, allá en el Guaviare. Ya ustedes pueden ver, nosotros aparecíamos ante el mundo como un país que ya no era viable. Entonces llega a la presidencia de la República, bajo esa situación, Andrés Pastrana. Y Andrés Pastrana llega a la presidencia de la República con un ofrecimiento: voy a hacer la paz con la guerrilla. Pero para hacer la paz, lo primero que la guerrilla le pide es, necesitamos una zona desmilitarizada. Y él desmilitariza la zona, 42.000 kilómetros cuadrados. República Dominicana tiene 48.000. O sea, se desmilitarizó una zona igual a la República Dominicana, 42.000 kilómetros cuadrados. Pero, ¿qué pasó? Que esa guerrilla aprovechó ese momento y siguió creciendo militarmente y económicamente. Y aprovechó todo ese territorio para cultivarlo aún más de droga. Y seguía secuestrando, y los secuestrados los llevaba allá. Y secuestraba soldados, militares y policías por doquier. ¿Con qué finalidad? Con el fin de tener esa masa de militares y policías que los denominaron sus presos, prisioneros de guerra, para canjearlos por los detenidos que ellos tenían en las cárceles colombianas. Pero el gobierno nunca accedió a ello. Entonces optaron por secuestrar políticos. Digo, secuestrando militares y policías no se puede, empezaron a secuestrar políticos, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes. Allí, en esa cantidad es cuando es secuestrada Ingrid Betancourt y su fórmula vicepresidencial. Ella es candidata en ese momento a la presidencia de la República y su fórmula vicepresidencial, Clara Rojas. Bueno, se da esa zona de distensión y empieza la negociación. El día que se instala la negociación, se esperaba la presencia de todos los guerrilleros allá en ese sitio. Y llegó el presidente Pastrana a esa negociación, a instalar la negociación, y el jefe máximo, alias Tirofijo, el bandido que había iniciado todo eso desde 1959, 1962, no llegó a la cita, dejó la silla vacía. Ahí empezó a mostrar que no tenía ninguna intención de hacer la paz. Lo que quería era tener un territorio donde seguirse afianzando desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Y así transcurren 4 años. Año 98, 99, 2001,
En febrero del 2002, las FARC, que continuaban secuestrando, secuestran un avión de pasajeros, con pasajeros, que sale de una ciudad que es Florencia hacia Neiva o hacia Bogotá, venía el avión, no recuerdo bien, y lo aterrizan en una carretera, pero no es cualquier avión, no es una avioneta, es un avión, un bimotor. Y a bordo venían 2 o 3 políticos, por supuesto, era para secuestrarlos. Bajo ese hecho, el presidente Pastrana, en forma inmediata, da por terminados los diálogos y da por terminada la zona de distensión. Estamos hablando de en febrero del año 2002. 3.000 secuestrados al año, las FARC tienen 20, 25.000 hombres llenos de dólares, llenos de plata, el ELN igual. ¿Qué nos quedó de esto? ¿Qué quedó de ese proceso? Que le pudimos mostrar al mundo a través de esos 4 años de negociación. En esos 4 años de negociación, la guerrilla pidieron cosas y el gobierno accedió a asuntos tales como todos los sábados tenían 5 horas de televisión en vivo y en directo. Entonces, desde el sábado desde donde tenían la sede de las negociaciones, ellos recibían a Raimundo y todo el mundo. Oiga, el presidente de la Bolsa de Nueva York fue a visitarlos. Todo el mundo quería tomarse fotos con esos bandidos. Todo el mundo fue allá a rendirles pleitesía. Yo hoy me pregunto, oiga, ¿qué hacía el presidente de la Bolsa de Nueva York allá? Pero todo el mundo fue allá. Llegaron presidentes, expresidentes, Raimundo y todo el mundo, y esta gente se burlaba de todos ellos. Le hacían los desplantes que usted quiera. No, hoy estamos muy ocupados, venga otro día. Hoy estamos muy ocupados. Bueno, pero ¿qué nos quedó de eso? No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. ¿Qué nos quedó? Que le pudimos mostrar, esto es muy importante, le pudimos mostrar al mundo entero, a la comunidad nacional e internacional, con hechos fehacientes, que las FARC era un grupo terrorista. Le mostramos y le podemos mostrar cómo aplicaban el terrorismo por doquier en Colombia. Estaban los hechos. Bombas aquí, bombas allá. Colocaron bombas en colegios, en escuelas, en iglesias. ¿Qué decir de los cuarteles? En el club más emblemático de Bogotá, que es el Club del Nogal, metieron un carro bomba. Bueno, entonces los actos de terrorismo quedaron plasmados y le pudimos mostrar al pueblo, al mundo entero, mire, es un grupo terrorista. Tuvimos las pruebas suficientes para mostrarle a la comunidad nacional e internacional que eran narcotraficantes, que eran el cartel número 1 de la droga. Entonces pudimos, y nos quedó eso, de decir, este es un grupo terrorista y es un grupo narcotraficante. De tal manera que por ser terroristas y narcotraficantes no podían tener un reconocimiento internacional, que es lo que ellos estaban buscando. Los neutralizamos, ellos mismos se neutralizaron con su accionar. ¿Qué nos quedó también? Que el pueblo colombiano, que había exigido que se hiciera un proceso de paz, entendiera, viera con sus propios ojos que se estaban burlando del pueblo colombiano y del gobierno colombiano. Entonces perdieron el apoyo popular. Le preguntaban a un taxista, que es un taxista, para no decir conchero, ¿cómo? Conchero, ¿verdad? En Barranquilla, ¿usted qué opina de las FARC? Y digo, a esos bandidos hay que darles plomo, porque 4 años el gobierno ofreciéndoles de todo. Es que no nos faltó sino decir, bueno, acabemos el ejército, bueno, venga para acá, siéntese ahí en la presidencia. No nos faltó sino eso. Nada de eso hicieron. Les perdieron el apoyo popular, se quedaron sin discurso político. Entonces llegaban allá a las conversaciones, bueno, pero ustedes al final, ¿qué es lo que quieren? ¿No? Nosotros queremos tomar el poder, pero bueno, ¿y qué? ¿Y el poder? ¿Y qué? ¿Bajo qué plataforma? ¿Qué van a hacer? ¿No? ¿Cómo entender que un grupo como las FARC,
que llevan 45 años atacando nuestra democracia, no tenga un partido político. ¿No tienen un partido político? ¿Cómo entender eso? Díganme ustedes, ¿cómo puede uno justificar? Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Pues no pretenden nada porque son terroristas y son narcotraficantes. Lo que les interesa es la plata para enriquecerse y vivir bien. Bajo ese panorama aparece la figura de Álvaro Uribe Vélez en enero del año 2002. Y entonces Álvaro Uribe Vélez dice: los voy a combatir militarmente, porque ya le hemos dado todas las opciones y esta gente no entiende. ¿Y qué hace el pueblo colombiano? En forma desbordada, total, sale y elige a Álvaro Uribe Vélez en la primera vuelta. Hay una segunda, hay dos vueltas. Si en la primera vuelta el candidato saca el 50% más un voto, gana. Y este hombre arrasó con su propuesta de mano firme contra la guerrilla. Pero el pueblo estaba cansado. Secuestro, narcotráfico, terrorismo. Todo el mundo estaba en las ciudades y todo el mundo se sentía secuestrado. Iba uno a cualquier reunión donde había 10 personas y cada una de esas personas tenía un familiar, directo o indirecto, que estaba secuestrado. Era una vergüenza para uno como militar sentir esa situación. Pues llega Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República y aplica esa mano firme. Y empezamos una lucha sistemática contra estos bandidos, a ocupar nuevamente todo el territorio nacional, a ocupar. El ejército pasó de tener 120.000 hombres a tener 250.000 hombres. Se hizo una reforma económica que le permitió al ejército, a las fuerzas militares y a la policía recaudar el gobierno unos fondos especiales y comprar helicópteros, comprar aviones, comprar armas, municiones y atacar a estos bandidos, pero al mismo tiempo desarrollar unos programas sociales especiales. No solamente nos quedamos en la guerra, no solamente nos quedamos en la confrontación militar, no, esa fue una parte. Y esto se denominó en su momento política de seguridad democrática, que es seguridad para todos. Entonces, por ejemplo, se crearon las familias guardabosques, el ejército, la policía, entró el Plan Colombia que ya venía funcionando. Entonces empezamos la erradicación de cultivos por zonas, y esas zonas se las entregábamos a los campesinos limpia de mata de coca, y el gobierno entonces creó las familias guardabosques. A cada familia se le daba mensualmente un salario mínimo, con la condición de que no cultiven. Por una sola persona que cultiva en la zona, toda la zona pierde el derecho a reclamar ese subsidio. Entonces, con esto fuimos limpiando zonas. Al llegar al día de hoy, el año pasado, Colombia, a pesar de que seguimos siendo los productores número 1, pero bajamos de 150.000 hectáreas a 65.000 hectáreas. Y la producción se bajó de 500 toneladas a 200 toneladas, 220 toneladas. Ya hay un resultado tangible. La guerrilla se redujo en forma notable. Varios de los cabecillas fueron muertos en combate, otros fueron apresados, muchos de ellos extraditados a Estados Unidos por narcotráfico, totalmente demostrado esto. Y se creó una confianza que el pueblo colombiano la recibió de la mejor manera en ese momento. Yo recuerdo la Semana Santa del año 2009, del año 2003. Año 2003. La gente para poder ir a los destinos turísticos tenía que hacerlo en avión, no había otra forma, porque por tierra era un gran peligro, un riesgo. Pues montamos una gran operación militar
para esa Semana Santa del año 2003 y fue la locura. Todo el mundo se desplazó por las carreteras de Colombia como si hubiesen abierto la puerta de un colegio y hubiesen gritado recreo. Eso fue, mire, así como les estoy comentando. Yo como militar, yo recuerdo que yo salía ahí, la gente lo abrazaba a uno, lo besaba, el fervor patriótico salió a flote. La gente estaba reprimida, el pueblo colombiano estaba secuestrado. Eso no sucedió. Pero al mismo tiempo llegaron todos los planes sociales, los desayunos escolares, la atención a mujeres cabeza de familia, las microempresas. Podría comentarles de todos los programas que están en desarrollo. ¿Por qué? Porque logramos algo muy importante con esa política de seguridad democrática, que fue romper el círculo vicioso y crear el círculo virtuoso. Esto fue muy importante. ¿Y cómo se creó el círculo virtuoso? Pues sencillamente, esa sensación de seguridad generó nueva inversión, especialmente inversión extranjera. Colombia hoy día ocupa, si no el segundo, entre el segundo y el tercer lugar de inversión extranjera en el Caribe y Sudamérica. 9.000 millones de dólares el año pasado. Es una cifra muy significativa. Entonces, ¿qué sucede? Se creó ese círculo virtuoso, se generó seguridad, esa seguridad generó inversión, esa inversión generó impuestos, esos impuestos generaron puestos de trabajo, permitieron atender los programas sociales y va girando y fue creciendo como la bola de nieve. Seguridad generando empleo, generando ingresos, y en eso estamos en el día de hoy. Una guerrilla muy disminuida, ya hacia la periferia, huyendo. Se acabaron las tomas de poblaciones, no volvimos a tener tomas de poblaciones. Prácticamente hemos disminuido el secuestro, diría yo, a cero. Yo le podría preguntar aquí a los colombianos cuál fue el último secuestro. Sí, notorio, significativo, no lo tenemos. Claro, secuestran porque todavía quedan por allá reductos de la guerrilla que tienen todavía esa costumbre. Pero ya eso de llegar uno, es que ya el secuestro en Colombia no era noticia. Era tan común que ya no era noticia. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. El presidente Uribe se reeligió, el pueblo colombiano lo vio como una necesidad y lo reeligió 2006-2010. Y hubo la intención del pueblo colombiano de reelegirlo del 2010 al 2014. ¿Qué pasó? Se cumplió el proceso constitucional para lograr esa reelección. El primer punto para ello es la voluntad del pueblo, el constituyente primario que es el pueblo. Se recolectaron los 2.500.000 firmas necesarias para ello. La Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que esas firmas eran legítimas. Una vez recolectadas las firmas y con el visto bueno de la Registraduría Nacional del Estado, los líderes de esa convocatoria presentaron la propuesta de proyecto ante el Congreso de la República, lo matricularon. El Congreso de la República, en 4 sesiones diferentes, que son prácticamente 2 años, aprobó ese proyecto de ley, y ese proyecto de ley pasó a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en su saber y entender, los magistrados analizaron lo que había aprobado el Congreso y dijeron es inexequible, y presentaron sus argumentos de unas fallas constitucionales y legales que se habían dado durante el proceso y declararon inexequible. Esto sucedió hace 2 meses. Hace 2 meses se inició el proceso electoral. Hoy día tenemos
7 candidatos, 7 o 8, 8, 9 candidatos tenemos, donde básicamente las encuestas hablan de dos con muchas opciones. Tenemos a Juan Manuel Santos, el exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en representación del partido de gobierno, por decirlo de esa manera, el partido de la U. Tenemos al profesor Antonio Mocus, en representación del Partido Verde. Es un partido de una orientación centro-izquierda, no marcada. Él es profesor, fue alcalde de la ciudad de Bogotá, muy exitoso. Está la doctora Noemí Salem, es embajadora de Colombia en España, en Venezuela, en la Gran Bretaña, es canciller de la República, en representación del Partido Conservador. Está el doctor Petro, en representación del Partido Comunista, por decirlo de alguna manera, que es el polo democrático, de un centro izquierda más marcado todavía. Bueno, están ellos, está Germán Vargas Lleras en representación del Partido Liberal, de una parte del Partido Liberal, y está Rafael Pardo, otro representante de otra ala del Partido Liberal. Este domingo se llevan a cabo las elecciones, y si no hay uno que saque el 50% más un voto, el 20 de junio, los dos que saquen la mayoría ahora van a esa contienda electoral. En el país vivimos una situación, hay un buen ambiente. Se considera que este proceso electoral ha sido el más seguro de todos los últimos, yo diría 60, 70 años, yo diría que de los últimos 200 años, gracias a Dios no hemos tenido ningún candidato asesinado, como sucedía en los anteriores. En las anteriores contiendas, lo normal eran los carrobombas. Al presidente Uribe en plena campaña le hicieron 4 atentados con carrobombas, 4, para significarles cómo era la situación. Esperamos que la situación se dé en sana paz y que hoy más que nunca la democracia en Colombia se siga afianzando. Nos sentimos orgullosos de ella, la defendemos. Lo que las FARC y el ELN es atacar nuestro sistema democrático, nada más, porque ellos no atacan al ejército o a la policía, no, ellos atacan al pueblo colombiano, y atacando al pueblo colombiano están atacando nuestro sistema democrático.